Bienvenidos los que periódicamente estamos estudiando la biografía de Jesucristo. Jesucristo ha sido, como hombre, el hombre más importante que ha habido bajo el sol. Sus enseñanzas han cambiado el rumbo de la historia humana. De hecho, que vivimos en la era cristiana. Más de la mitad de la población mundial es cristiana en las diferentes manifestaciones. A esta altura, el otro día, habíamos estado hablando acerca de qué cuerpo tendremos cuando resucitemos. Y hoy nos toca hablar algo acerca, escatológico esto, cosas acerca de lo que van a suceder. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el último libro que tiene la Biblia, se llama Apocalipsis o Revelación, donde nos muestran una imagen de Cristo, pero no el Cristo hombre, sino el que resucitó. Para que nos pongamos en situación, tenemos que saber que dentro del Imperio Romano en el siglo I, los judíos tenían algunas prebendas de parte de los romanos. El Imperio Romano era el que gobernaba todos los países a la vuelta del Mediterráneo, pero los judíos, que era un pequeño país, le tenían mucho respeto porque habían hecho sucumbir antiguamente a los imperios persas y griegos. Entonces los tenían ahí entre ojos. Y tenían algunas prebendas porque de Judea llevaban muchos impuestos para Roma, porque era un pueblo muy trabajador. Entonces, porque para ellos el trabajo era una bendición, no era una maldición como pasa en nuestro tiempo. Por lo menos donde yo vivo, la gente piensa que el trabajo es una maldición, cuando el trabajo es una bendición. Si no trabajamos, ¿qué hacemos? Como ellos trabajaban mucho, era mucho lo que producían y eran muchos los impuestos que salían de ahí, de la Tierra Santa, que nosotros le llamamos, hacia Roma, para mantener toda la corte del imperio, el Senado y todo. De hecho, que los barcos de ahí, de la ciudad de Cesarea, que estaba el puerto principal, salían cargados de trigo, de aceitunas, de todos los frutos que ellos producían, cebada, para Roma, para mantener la ciudad de Roma. Por eso que la ciudad de Corinto, que el otro día habíamos hablado, era una ciudad que estaba en el istmo ahí, entre las dos Grecias, la Grecia continental y la Grecia del sur. Había un istmo ahí peninsular, y la ciudad de Corinto estaba en el medio y descargaban la mercadería de este lado, del lado este de Grecia, y la llevaban al lado oeste, que de ahí la cargaban en un barco y seguía el viaje a Roma. Dentro de las prebendas que tenían, por ejemplo, en el templo de Jerusalén no estaba la efigie del emperador, porque los judíos no aceptaban de que tuvieran una representación humana dentro de su templo. Y los romanos le concedieron de no poner, siendo que lo tenían en todos los templos de todos los otros países. A la entrada de cada templo había una efigie, una estatua del emperador romano. Entonces, porque era considerado como un dios, pero no así en Jerusalén. Cuando la iglesia aparece, los romanos la consideraron que eran parte del pueblo judío. Entonces tenían algunos prebendas también los cristianos. Cuando recién empieza el cristianismo a crecer, empieza en Siria, fue el lugar, en Antioquía de Siria, fue el primer lugar donde a los cristianos le llamaban cristianos. Y bueno, y fue creciendo el cristianismo, invadió toda Europa del Este, por ejemplo, lo que es Turquía, había un montonazo de iglesias, toda la parte norte de Turquía y centro y sur estaba lleno de iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Había un montón de iglesias para el lado en Grecia. De hecho, que la carta a los Corintios es que había una iglesia floreciente en la ciudad de Corinto. Había iglesia en la ciudad de Atenas, había iglesia en la ciudad de Macedonia, había iglesia en la ciudad de Filipos. O sea, que estaba llenándose de iglesias por todos lados. Pero, siempre hay un pero en la vida, pero los judíos se encargaron en hacerle ver a los romanos que los cristianos no eran judíos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces vino que los tomaron como que fueran guerrilleros, como que fueran en contra del imperio, porque los cristianos decían que su Señor era Cristo y que el gobernante era el gobernante. Ellos tenían que
obedecer al gobernante y sus leyes, pero su Señor, el dueño de su vida, era el Mesías, el Cristo. Y eso era causa suficiente para darle pena de muerte dentro de las leyes romanas del imperio. Así que se desató una persecución. ¿Quién la desató? El mariscal Tito, siendo general romano, fue el que destruyó en el año 70 la iglesia de Jerusalén, el templo de Jerusalén. En ese templo había una iglesia numerosa como de 100.000 personas. Era una de las ciudades más importantes del imperio, Jerusalén. Y resulta que el pastor o el obispo de la iglesia de Jerusalén en ese entonces era el hermano de Jesús, el que no era apóstol, sino era Santiago, el hermano de Jesús, el que nos ha escrito. En la Biblia tenemos un librito que fue escrito por Santiago, el hermano de Jesús. En Israel había un gobierno teocrático gobernado por sacerdotes que estaban sujetos al emperador romano. Y entonces vino, en el año 66, vino una especie de revolución en Israel en contra del imperio. Ellos querían de que Israel no estuviera sometido y se rebelaron. Estuvieron rebelados como 2 o 3 años contra los romanos, hasta que el emperador romano, que se llamaba Vespasiano, mandó a su hijo, a Tito, como general, al mando de 5 o 6 legiones de romanos, y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Bueno, hubo un sitio de 5 o 6 meses y levantaron un cerco que fue una maravilla, que se estudia mucho, que lo hicieron en muy poco tiempo, como una segunda muralla para que no entrara nadie y saliera de Jerusalén, y que no tuvieran ni abastecimiento de agua ni de alimentos, aunque los judíos se la ingeniaban para introducir alimento a la ciudad de Jerusalén. Bueno, fue tal el cerco que, tomaron la ciudad y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo que había sido construido por Herodes el Grande. De esa manera después de Vespasiano, llegó Tito, ese general romano que era hijo de Vespasiano, llegó a ser emperador. Y así siguieron las cosas. Y a los cristianos ya lo tenían de la vereda enfrente. Y en el año 90, el hermano de Tito, que se llamaba Diocleciano, hijo de Vespasiano, llegó a ser emperador. O sea, yo creo que él mató a Tito y se puso a su hermano y llegó a ser emperador. Muy, muy seguro no estoy, pero me da la impresión que tengo un concepto medio vago de que él lo tuvo que matar a Tito como emperador romano, y para él ponerse como emperador en Roma, que los senadores lo voten como emperador. Pero Diocleciano era anticristiano al mango. Le declaró la guerra a los cristianos. Quiso hacerlo desaparecer, de tal manera que ya casi que sucumben los cristianos y se hacen judíos, retroceden en la libertad del espíritu. Entonces fue cuando Dios interviene, porque Dios, no sucede nada que Dios no se le escape de su mirada. Entonces Dios interviene y entonces da la revelación del libro de Apocalipsis a través de Juan, el más pequeño de los apóstoles, el único que no sabemos cómo fue que murió, porque todos los apóstoles murieron de forma no natural, pero Juan parece ser que murió de viejo. Pero parece ser que aún siendo tan viejito que lo tenían que llevar entre 4 cuando iba a los cultos en Éfeso, que vivía en Éfeso, en Turquía, para ir al templo a adorar a Dios que tenían ahí en Éfeso, lo tenían que llevar en andas entre 4 para que él estuviera en el culto de adoración, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia son el conjunto de cristianos que se reúnen a adorar a Dios. Y Diocleciano lo tomó preso y lo confinó en una isla en el Mediterráneo, que era la isla de Patmos. Y ahí, estando en esa isla, el Espíritu Santo, Dios le reveló por medio del Espíritu este libro que tenemos, que se llama Apocalipsis. Y este libro tiene un montón de imágenes, o sea, era un libro escrito a la iglesia para que no sucumba, todo por medio de figuras, para que los paganos, y aún inclusive el emperador, no supieran, no entendieran lo que él escribía, pero sí lo entendían perfectamente los cristianos. Y los cristianos, cuando les llegó esta revelación de parte de Dios, por medio de Juan, que la escribió, ese libro lo escribió Juan en la isla de Patmos, ya siendo muy viejito, entonces
cuando leyeron esta revelación de Dios, tomaron fuerza. Y en vez de sucumbir, fue al revés. Los cristianos hicieron sucumbir al Imperio Romano. De hecho, había un emperador romano que estaba luchando en el centro de Asia, en los límites del imperio, y murió en la lucha ahí. Y cuando él estaba muriendo, dijo: Nazareno, has vencido. O sea que él era anticristiano, pero resulta que él reconoció que los cristianos estaban derrotando al Imperio Romano. Porque la gente, cuando conoce las enseñanzas de Jesús, no tiene menos que aceptarlas. Y donde van las enseñanzas de Jesús, destruye todas las otras tradiciones, y de ahí en adelante se hace un pueblo nuevo. Y hoy vamos a leer en Apocalipsis un poquito, para no ser muy largo, vamos a empezar a estudiar cómo Juan describe en esa visión que tuvo cómo era Jesús. Esto se llama escatología desde el punto de vista teológico. ¿Quién era y cómo es su representación? Para que nosotros comprendamos por qué fue, qué efecto causó dentro de las iglesias, de todas las iglesias cristianas que ya estaban por sucumbir, y que esto le dio nueva energía, y entonces en vez de sucumbir ellas derrotaron al imperio. Vamos a leer en el capítulo 1 de Apocalipsis o Revelaciones, el versículo 1, vamos un poquito como para introducirnos, para continuar la semana que viene. Dice: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. O sea, Dios le reveló a Jesucristo para que Jesucristo revele a sus siervos lo que pronto iba a suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Acuérdense que su siervo Juan estaba preso en la isla por causa de ser cristiano. Estaba esperando que el emperador dé la orden para que lo maten. Que algunos dicen que Juan fue echado en una olla de aceite hirviendo, vivo, fue echado en una olla de aceite hirviendo. Eso algunos dicen que murió de esa manera, y otros dicen que murió de muerte natural. En realidad no sabemos cómo falleció Juan. Es el único de los apóstoles que no sabemos cómo falleció. Dice: Dios le reveló a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio. O sea, Juan dijo la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético, que hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Y lo que se acerca es el tiempo del fin, cuando Cristo venga con todos sus santos ángeles. Y dice acá: dichosos los que escuchan este mensaje y lo cumplen y lo hacen. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Vamos a terminar acá para continuar la próxima semana de este mensaje, que los que lo leen y lo ponen en práctica son felices, bienaventurados, dichosos. Y espero que todos nosotros seamos bienaventurados y felices por haber escuchado el mensaje que está en esta revelación y que lo ponemos en práctica. Y vamos a continuar entonces la semana que viene, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Espero que Dios los bendiga y que estemos dispuestos a obedecer a Jesucristo en toda situación y bajo cualquier circunstancia.